Ay, qué dolor de garganta en este capítulo número 100. Estamos de festejo, de cumpleaños. Dirán ustedes, pero ¿qué tiene que ver? 100 programas. Para mí es una locura pensar para atrás y el día que inicié con esto decir, a ver, ¿cuánto duraré? ¿Cuánto duraré? ¿10 programas? No, era una locura pensar en 10 programas. Bueno, la realidad es que pasaron 100. Hoy es el programa número 100. ¿Mm? Y para mí es una alegría profunda por el compromiso, por la perseverancia, por la constancia, a pesar de, ¿no? Han pasado muchísimas cosas en todo este tiempo y repito algo que siempre está ahí dando vuelta en mi cabeza y corazón, que es el contenido menos mirado, el contenido menos elegido, ¿para qué lo haces? ¿No? El demonio que siempre, digo, tienta en la orejita y me dice, no tiene sentido, busca otra cosa, da una vuelta de página, busca algo nuevo, dale, dale, no te quedes con esto no sirve, no sirve, no sirve, no edifica. Y bueno, por otro lado el Señor que le dice al corazón, no, que no te importe la cantidad, que no te importe quién lo mira, eh, esta es mi voluntad, ¿no? Que todos sean santos. Por eso es una alegría. Y digo, me duele la garganta porque sí, la verdad que me duele la garganta. Y bueno, aquí estamos de cambio. Estamos en pleno otoño con estos cambios de clima, de calor fresquito y bueno. Pero vamos a tratar de llevar adelante este programa de hoy de la mejor manera. Hoy vamos a hablar de las Sagradas Escrituras. eh, y ustedes habrán visto en la miniatura al demonio vomitando fuego. Y decíamos cómo el subtítulo que tenía el programa de hoy es eh, de la elección de las Santas Escrituras. O sea, de la elección de las Santas Escrituras. Y dirán ustedes, ¿y por qué? Miren lo que dice Tomás. Tomás de Kempis dice, en las Santas Escrituras se debe buscar la verdad, no la elocuencia. La verdad. La verdad. O sea, ¿qué, eh, ¿qué es lo importante de la revelación de Dios a través de las Escrituras? La verdad. No esta cuestión de adaptar la palabra de Dios a mi gusto o preferencia o necesidad. ¿No? Esto se ve lamentablemente muy seguido. Personas que están haciéndole decir a la palabra de Dios cosas que la palabra de Dios no dice, no dijo, ni dirá jamás. Pero esto lo vemos siempre. O sea, ¿qué debemos buscar? La verdad. Punto. Dice, toda la escritura santa se debe leer con el espíritu que se hizo. Este es otro, eso llega a un punto. Digo, esta es otra de las contrariedades típicas de aquellos que leemos la palabra de Dios, ¿no? Que sacamos de contexto eh, el corazón con el que se escribió ese capítulo o ese versículo. Muchas veces miramos y analizamos una cita, un capítulo, un versículo, desde el aquí y el ahora. No entendemos el contexto. Muchas veces el capítulo no lo leemos, solo leemos ese fragmento, esa cita, y esa cita le damos una interpretación en función de lo que yo creo, mirándolo con los ojos de ahora, con esta realidad social, cultural. Y ese no es el espíritu con el que se hizo esa palabra. O sea, el escritor sagrado, el hagiógrafo, el que fue eh, inspirado por Dios para escribir eso, estaba en un contexto histórico, en una situación social, cultural. Eso lo tenemos que también tener en cuenta. Repito, toda la escritura, toda la escritura santa, se debe leer con el espíritu que se hizo. Porque un texto sacado de su contexto se puede transformar en un pretexto. Y cuando digo un pretexto,
muchos de nosotros podemos tergiversar a conveniencia a la palabra y hacerle decir algo que en realidad la palabra no dice. Y por eso vemos que hay tantísimas denominaciones de carácter evangélico, sectario, que les pasa esta situación, ¿no? Que creen que la palabra dice tal o cual cosa y por lo tanto se autodividen y forman sus doctrinas, sus enseñanzas, sostenidas no en la verdad, sino en lo que ellos dicen que dice la palabra de Dios, que sería la verdad que ellos tienen o interpretan de esos capítulos o versículos sacados de contexto. Fíjense, esto es real. ¿Cuántas denominaciones evangélicas hay en el mundo que son todas distintas las unas de las otras? O sea, acá muy cerquita hay un pueblito que tiene algo más de 10.000 habitantes, 12.000 habitantes, y tiene más de 57 sectas evangélicas, ¿no? Todas distintas, templos distintos, pastores distintos, que no están en comunión en nada. En nada, bueno, va a haber cosas que sí, como nos pasa con la Iglesia Católica. Nosotros creemos en el dogma de la Santísima Trinidad. Bueno, ellos también. A lo mejor no todos, porque a lo mejor hay evangélicos de corte así pentecostal unicitario que no creen en la Trinidad, pero la gran mayoría sí. O sea, va a haber cosas en las que van a coincidir, pero en lo fundamental, por lo general, todos están divididos y separados. ¿Y esto por qué? Porque justamente lo que se debe buscar en la Sagrada Escritura es la verdad y no la elocuencia. Y muchas veces no se busca la verdad y muchas veces se lee no con el espíritu que se hizo, sino con esta interpretación propia personal que trajo Martín Lutero en el año 1517 y que generó todo esto, ¿no? Este resultado que es división de división de división. Dice Tomás, debemos buscar el provecho en la Escritura que no la sutileza de palabras. O sea, a ver, hay que buscar el provecho de la Escritura y no la sutileza de palabras. De tan buena gana debemos leer los libros sencillos y devotos como los sublimes y profundos. O sea, esta cuestión de que también se suele dar, ¿no? Más de todo con el Antiguo Testamento. Hay como una desvalorización, si se quiere, del Antiguo Testamento. Hay muchas comunidades nuevas evangélicas que dicen y aseguran que el Antiguo Testamento habría que sacarlo de la Sagrada Escritura porque es algo que ya no sirve, no existe. Desde que llegó Jesucristo eso quedó obsoleto. Entonces es como que se le quita interés a ese tipo de libros. ¿Y por qué? Y porque a lo mejor no son tan sublimes y profundos como los demás. Que esto que estoy diciendo es un error, porque todos son sublimes y profundos. Pero bueno, quizás hay algunos que a mí me llegan más, me movilizan más o me interesan más. Pero dice, de tan buena gana debemos leer básicamente todos los libros. Los sublimes, los devotos, los sencillos y los profundos. Dice que no te mueva la autoridad del que escribe, si es de pequeña o grande ciencia, mas convídete a leer el amor de la pura verdad. O sea, a ver, a mí me encanta Isaías. Isaías. Pero como me gusta Isaías, no voy a leer a Baruch. ¿Y por qué no? Y porque a mí me encanta Isaías. Bueno, que no te mueva la autoridad del que escribe, que no te importe si es una autoridad pequeña o grande en ciencia, ¿no? Más convídete en leer el amor de la pura verdad. En todos los libros sagrados de la Santa y Sagrada Escritura hay el amor de la pura verdad. En todos los libros. 73 para la Biblia verdadera, 66 para las demás denominaciones religiosas.
Dice, no mires quién lo ha dicho, más atiende qué tal es lo que se dijo. Los hombres pasan, mas la verdad del Señor permanece para siempre. ¿Qué quiere decir? A ver, los hombres pasan, mas la verdad del Señor permanece para siempre. Recordemos algo, la palabra de Dios es una persona. Es una persona, es Jesucristo. Él es la palabra. Franco, ¿qué estás diciendo? Sí, o sea, esto que estoy diciendo, podés ir al Evangelio de San Juan en el capítulo 1 y vas a leer algo que yo me acuerdo de memoria porque me encanta. Dice San Juan, dice, al principio existía la palabra era Dios y la palabra estaba junto a Dios. O sea, la palabra es Dios y estuvo desde el principio. Básicamente dice eso. En el verso 14, porque va a seguir hablando de la palabra, de la luz, de la vida y demás, en el verso 14 dice algo increíble. Y la palabra, el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, la palabra es Jesús que se hace carne en el vientre de María para redimirnos, para salvarnos del pecado, de la muerte y del infierno. Pero esa palabra de Dios encarnada es Jesús, es una persona. Por eso dice, los hombres pasan, mas la verdad del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios, la verdad del Señor, el Señor mismo, no pasará jamás. Lo que uno tiene que buscar en la Sagrada Escritura no es un texto tergiversado a conveniencia, no es un texto que me gusta porque supuestamente me dice más que el otro, sino es buscar el amor de la pura verdad. Me voy al numeral 2. Dice, de diversas maneras nos habla Dios sin acepción de personas. ¿Qué quiere decir? Bueno, a ver, dos criterios que podemos sacar acá, dos discernimientos. Uno, que Dios, si bien está hablando de las Escrituras, me voy a salir de las Escrituras por un ratito y voy a decir, Dios muchas veces, y es real y lo hemos constatado la gran mayoría de nosotros, Dios muchas veces nos habla incluso a través de personas que están alejados en la fe. ¿Cuántas veces que he aprendido cosas, que he tenido que agachar la cabeza y pedir perdón y decir cuánta razón a una persona que ni siquiera es cristiano, que ni siquiera vive los sacramentos, pero que ha dicho, y he notado decir, esto que esta persona me ha dicho ha sido movido por Dios, o sea, Dios me quiso hablar a través de esta persona. Bueno, lo que está diciendo Tomás va en sentido de la Sagrada Escritura, porque estamos hablando de la elección de las Santas Escrituras. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos habla sin acepción de personas. O sea, toda la palabra de Dios, cada libro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en todos esos actores y autores, en todas esas personas que pasaron por ahí, Dios nos habla sin acepción de ninguno de esos. Puede hablarnos a través de cualquiera de esos libros. Dice, nuestra curiosidad nos impide muchas veces el provecho que se saca en leer las Escrituras. ¿Escucharon? La curiosidad muchas veces nos impide sacar provecho de esa lectura de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué, Franco? Porque la curiosidad nos impide sacar provecho al leer las Escrituras. Y porque muchas veces queremos entender y escudriñar lo que llanamente se debía pasar. O sea, hay cosas que no tienen importancia, pero nuestra curiosidad puede más. Puede más. Dice Tomás, si en verdad querés aprovechar lo que lees en las Sagradas Escrituras, lee con humildad fiel y sencillamente. Esto es algo que puede pasar desapercibido, pero lo voy a subrayar. Si querés aprovechar, si te querés edificar en la lectura de las Sagradas Escrituras, lee con humildad fiel y sencillamente. Humildad fiel. ¿Qué es la humildad fiel? ¿Te pusiste a pensar qué quiere decir humildad
fiel. ¿Qué es la fidelidad? ¿Qué es la humildad? La humildad es la verdad. El que es humilde vive en la verdad. No tiene necesidad de tener que demostrarle nada a nadie. De andar con máscaras, caretas, para que me tengo que vestir, tengo que estar así porque si no me van a ver y van a pensar. No. El humilde es humilde. Yo soy esto. A ver, no te tengo que cambiar ni maquillar nada. Yo soy esto. O sea, ante Dios, en la Sagrada Escritura, si querés que tu alma se aproveche de esas sagradas escrituras, la lectura debe ser desde la humildad, desde la verdad, fiel. Fiel. ¿Qué quiere decir fiel? Fiel a lo que en verdad dice. Fiel a lo que en verdad quiso decir el escritor sagrado. ¿Por qué esto? Porque bueno, muchas veces se tergiversa a conveniencia. Muchas veces se busca esta cuestión de tratar de sacar provecho de que, no sé, vamos a poner un ejemplo. Yo soy un adúltero y yo sé que la palabra de Dios, bueno, con respecto al adulterio, y la verdad que no está a favor mío, está en contra. Bueno, pero hay gente que capaz que va a estar un mes buscando citas, que a lo mejor puedan defender, lógicamente que tergiversándolas, doblándolas, retorciéndolas, que puedan defender ese error de esa persona. Entonces, si esa persona es atacada por ese pecado, decir, no, pero pará, porque la Sagrada Escritura, mira, acá en esta cita dice claramente que, bueno, sí, lo que vos creés que el adulterio, no, pero en realidad esa cita, mirá, lo apoya, o al menos me deja como que se puede, ¿no? Como que se podría. Eso es quitarle la verdad, quitar la fidelidad, dejar de ser humilde, dejar de ser sencillo. Todo lo contrario, es buscar esa elocuencia, quitarle el amor a la verdad y buscar algo a conveniencia, ¿no? Torcer las escrituras a conveniencia. Dice Tomás, no. Si querés aprovechar lo que dice las Sagradas Escrituras, si te querés edificar, si te querés nutrir, lee con humildad fiel y sencillamente. Y nunca desees nombre de letrado. Esta es otra tentación, ¿no? El teólogo, la teóloga, el licenciado, ¿no? El doctor. ¿Cuántos que somos tentados de esta cuestión intelectual, ¿no? Consultame a mí porque acá yo soy el teólogo. No es el camino. Dice Tomás, pregunta de buena voluntad y oye callado las palabras de los santos. Y no te desagraden las sentencias de los viejos porque no las dice sin causa. ¿Qué quiere decir? A ver, si vos te querés nutrir, si te querés edificar, si te querés aprovechar de lo que estás leyendo, a Dios en este día, vamos a suponer, ¿no? Yo tengo un montón de dudas y bueno, Señor, yo tengo estas dudas, las voy a consultar con mi obispo, con mi sacerdote, con mi director espiritual, con mis amistades, mis compañeros de grupo, de comunidad, ¿no? En donde voy a ir hablando de estas cuestiones, lógicamente que uno siempre se ubica, hay cosas que puede hablar con ciertas personas y cosas que no. Esto es solamente para hablar con mi director espiritual, esto lo puedo compartir con todos, ¿no? Uno podrá ir hablando y preguntando. Y en esta pregunta, uno también puede preguntarle al Señor, decir, Señor, la verdad que tengo esta duda, me encantaría que me la respondas, ¿no? Y no se trata de hacer bibliomancia, ¿no? Esta cuestión de agarrar la Biblia y decir, abro así y a ver qué el Señor me quiere responder de lo que le acabo de preguntar. No. Es decir, bueno, te hice una pregunta, hoy todo el día te estuve preguntando y me voy a poner a leer la palabra de Dios, tratando de en esa pregunta que hice de buena voluntad, oír callado lo que el Señor me va a decir, que puede ser a través de la palabra de Dios o puede ser también a través de la palabra de los santos. ¿Cuántos libros de santos que nos pueden ayudar y nos pueden nutrir? ¿Cuántos? La iglesia tiene 2000 años de historias.
Lo cuento siempre, a mí me han edificado, por ejemplo, las actas de los mártires. O sea, el martirio, un momento, entiendo yo que debe ser horrible para una persona saber que está siendo sentenciada a muerte, con una vida por delante. Y sin embargo, cuando uno va y lee las actas de los mártires, se encuentra con personas que dicen, aceptamos con gozo, con placer, esta felicidad de saber que vamos a morir por una causa justa. Jesucristo el Señor, vamos a morir, tenemos que dar la vida, vamos a ser comida de las fieras. ¡Qué gozo! Y uno leía eso y decía, qué lejos que estoy, ¿no? Por eso el poder ayudarse, edificarse con la Sagrada Escritura, pero también con estos dichos, escritos, comentarios de los santos. Repito, que tanto necesitamos y nos edifican. Y agrego, la misma Iglesia, a lo largo de estos 2000 años, se ha valido de esos escritos, muchos de esos padres de la patrística, patrología, personas mártires, ¿no?, que han dado la vida, que ni siquiera con una edad jovencitos, ¿no?, que no han renegado de la fe, y cómo la Iglesia ha tomado esos testimonios vivos, esos escritos, esas actas, esas epístolas, ¿no?, y las ha elevado a carácter de magisterio, tomando enseñanza doctrinal en alguna acción, en algún dicho, en alguna epístola, en algún escrito, ¿no? Por eso es tan importante en la lectura de la Sagrada Escritura, en esto que estamos tratando hoy, de la elección de la Sagrada Escritura, buscar la verdad. Buscar la verdad. Y no lo que lastimosamente vemos, tristemente lo digo, en tantas personas que equivocan el camino, ¿no?, que toman las Sagradas Escrituras y las disciernen o las utilizan, las emplean a conveniencia, para defender una postura, una doctrina, el error. ¿Cuántos hermanos separados? Que esto lo digo porque lo veo y lo vivo. Me ha pasado con pastores y me ha pasado con laicos, con ovejas, que de otros rebaños, que no son de la Iglesia Católica, que uno se pone a hablar con ellos y te dicen, nos acusan a nosotros los católicos de ser personas no bíblicos, que no llevamos la Biblia, que no conocemos la Biblia, y es real, muchos de los católicos tienen la Biblia guardada así de canto en la biblioteca de su casa, muchos ni siquiera tienen Biblia, y muchos tienen y ni siquiera la han abierto nunca, no saben ni siquiera qué es el Evangelio ni dónde está, y estos hermanos nos acusan, ¿no?, de que ellos son bíblicos y nosotros no. Pero, sin embargo, cuando uno, ante una situación de diferencia doctrinal, les muestra en la Biblia la doctrina, o sea, dada por el mismísimo Jesucristo sobre algo concreto, qué sé yo, la confesión de pecados con un sacerdote. Cuando uno les lee y les hace leer a ellos lo que Jesús dice con respecto a ese sacramento, ellos automáticamente lo rechazan, lo niegan, lo desconocen, te dicen, no, pero eso es una idea tuya. Y uno dice, no, pero pará, yo no te estoy hablando, no te estoy dando una enseñanza, estás leyendo vos lo que Jesús está enseñando, lo que Jesús está mandando. Entonces, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y sin embargo, cuando leen eso, dice, no, yo te agradezco, está todo bien, pero yo creo otra cosa. Y vos decís, pero ¿no era que eras bíblico? Por eso, sin meterme en esa discusión, saber esto, lo que dice Tomás en el principio, siempre que leamos la Sagrada Escritura, que estemos movidos por buscar la verdad. O sea, el corazón
de esa búsqueda nuestra tiene que ser siempre la verdad, que en definitiva es una persona. Lo dijimos antes, la palabra de Dios es Cristo. Él es el verbo, Él es la palabra, Él es la única palabra que Dios tenía para decirle al mundo. Había una palabra que Dios le quería decir al mundo y la dijo, ¿no? El verbo, Jesucristo, que se encarnó en María y que habitó entre nosotros. Que nos quedemos con esa enseñanza. Bueno, con la alegría de este lunes, en este momento es 17 de abril, aquí en Argentina, y digo, la alegría, 100 programas, para mí es un logro increíble en lo personal, de perseverancia, de constancia, de continuidad, de no bajar los brazos y de perseverar. Algo que para mí, que me cuesta tanto perseverar, es una gran alegría. Así que bueno, espero que te haya servido. Nos vemos el próximo lunes para continuar con esto que es Quiero ser santo. Compartí, dale like, ayúdame a evangelizar. Que Dios te bendiga.